Te doy la bienvenida a un nuevo curso gratuito para que puedas entrenar tu cerebro y mejorar tus funciones cognitivas como la memoria, el aprendizaje, la percepción o tu capacidad de foco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, gusto saludarte. Y antes de que sigas, dale un buen like si te parecen interesantes estos contenidos o alguien los está buscando. Y en segundo lugar, me encantaría que te suscribas aquí para más cursos como este y por supuesto otros contenidos sobre neuroproductividad. No me enrollo más, dentro vídeo. Y antes de que sigas, regalo asegurado y lo tienes aquí en el link de la descripción. Un ebook gratuito para que puedas mejorar tu tiempo y sobre todo incrementes tu productividad. Totalmente gratis, aquí abajo. Y empezamos este curso y vamos a entrenar nuestro cerebro. Empezaremos con un ejercicio práctico que consistirá en hacer unas preguntas iniciales que te pueden venir muy bien para empezar a entrenar este músculo que le llamamos cerebro. La primera pregunta es ¿en qué estás pensando ahora mismo? Esto es un punto importante porque aquí veremos hacia dónde lideras tu mente, dónde enfocas tu energía, dónde se va tu foco, en qué estás pensando. Porque aquí verás si estás entrenando o no, si estás en la queja, si estás en los problemas, si estás en cosas diarias que pasan que afectan a tu negatividad y la potencian. Es muy probable que estés desaprovechando el potencial que tiene tu cerebro. Y ojo, nuestro cerebro siempre está al 100%. Que no te cuenten historias de que estamos al 10% o al 3% y que solo estamos aprovechando un poquito. En realidad el cerebro lo utilizas siempre todos los días al 100%. La clave es dónde lideras tu energía. Esa energía que tú tienes dentro, y aquí no hablamos siempre o estrictamente de un tema espiritual, aunque también puede ser, es justamente donde va a ir tu foco. Seguramente la competencia más importante de todas. Segunda pregunta. ¿Qué emoción te transmite este pensamiento o estos pensamientos? Evidentemente, si estás desde la queja, nostalgia o quizá tristeza, que oye, también hay emociones válidas, todas son perfectamente válidas y tienen su función. No denostemos la tristeza, no denostemos la nostalgia, son emociones muy buenas que conectan con uno mismo, nos permiten hacer introspección, pero la pregunta es, de esos pensamientos mayoritarios que tienes, de los que estás teniendo ahora mismo, ¿qué emoción te transmiten? Sigamos. Cuando revisas ese diálogo interno, esa película que nos contamos todos los días, ya sabes, tú eres el director de tu propia peli y eso tiene un impacto diario. ¿Qué te estás contando? ¿Cuál es tu diálogo? ¿Cuál es tu conversación interna que ejerces todos los días? Si no la revisamos, jamás mostramos qué es lo que hay y nos preguntamos por qué nos sentimos así y cuáles son las creencias que hay detrás. Lo más probable es que al final nos sintamos cansados, agotados y nuestro cerebro, claro que lo va a notar. Siguiente pregunta, y es ¿qué haces con esta evaluación interna? ¿Lo pones en tela de juicio? Bien. ¿Y después cómo lo implementas? Pues justamente esto es lo que te voy a preguntar en este curso y vamos a verlo en diferentes mini módulos donde veremos diferentes ejercicios que puedes realizar de forma muy aleatoria para entrenar tu cerebro. Una breve analogía sobre cómo funciona el tiempo, sobre todo el tiempo que vas a emplear para mejorar y entrenar tu cerebro. Fíjate que si tienes unos ingresos, te gusta sacarle un rendimiento, y entonces buscarás diferentes fondos. Sin entrar ahí, esto no es una recomendación de inversión. Para sacarle algo más a tus ahorros. Hasta aquí todo de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Si le metes 0 euros o dólares a esa cuenta de inversión, la posibilidad de que generes algo es 0. Lo mismo va a ocurrir con tu tiempo. Necesitas que haya algo de dinero para que te genere algo de interés. Lo mismo va a ocurrir con tu tiempo. Es decir, que si inviertes 0 tiempo en la mejora, por arte de magia o por ver este vídeo, no va a ocurrir nada. En cambio, si inviertes ese tiempo, tienes probabilidades, siempre con riesgo, de conseguir nuevos aprendizajes y mejorar esas funciones cognitivas. A continuación vamos a hablar del aprendizaje, pero déjame contarte una frase muy rápida. Y es que si quieres optimizar tu mente, empieza por desinstalar las 99 pestañas abiertas en tu cerebro. Tenemos tantas cosas abiertas que el foco es uno de los principales problemas que tenemos. No te enfocas en nada. Entonces, toda esta dispersión, evidentemente, tiene consecuencias en forma de que cuando haces las tareas no estás, que cuando hablas con alguien no estás, que cuando tienes que pensar en algo no estás y cuando revisas tu diálogo interno tampoco estás. Así que vamos a ver realmente una de las partes más importantes que es el aprendizaje diario y cómo entrenar tu cerebro para aprender mejor. El primer punto que verás ahora es aprender a aprender. Aprende cómo aprender.
Sí, señor, porque el aprendizaje es algo que se aprende, no viene de serie, y muchas veces la mayoría de escuelas, universidades, de maestrías, en todo este tipo de formaciones, tanto regladas como no, nos enseña cómo aprender. Por ese motivo mucha gente no sabe ni siquiera cómo hacer mejor un curso, cómo sacar mejores notas, no lo sabemos, lo aprendemos sobre la marcha. Y la gente que lo aprende, después, bien hecho, lo comparten y hasta venden sus cursos. Dicho esto, 3 puntos importantes sobre tu mente a la hora de aprender. El primero de todos es la duración del aprendizaje. Nuestra mente, tal como indican los últimos estudios, tiene una limitación increíble a la hora de aprender cosas. Porque lo primero que está pensando es cómo puedo establecer esas conexiones neuronales de forma real. Cuando aprendes algo, lo que haces es una iniciación de conexión neuronal. Pero cuando lo practicas, ahí es cuando empezamos a sedimentarlo, consolidarlo. Entonces, todo lo que aprendes, te diría que lo hagas siempre en microsprints. Como si hicieras un sprint de correr, sería un sprint de aprendizaje. Y la duración tiene que ser muy breve. La idea es aprender algo como máximo durante 1 hora, 1 hora y media y ponerlo en práctica. Sí, lo sé. Todo lo contrario de lo que hacemos en todos los grados educativos, en todos los sistemas de educación, que en realidad son muchos años y después lo pones en práctica. Pero claro, tu mente olvidó todo, tu mente no ha practicado nada durante muchísimo tiempo. Así que si quieres aprender a aprender, lo primero es reducir la duración y ponerlo en práctica lo antes posible. Y en esa relación va el segundo punto, que es de todo el aprendizaje tienes que hacer una reflexión. Si no hay un aprendizaje reflexivo, las cosas no funcionan. Y lo tienes que reflexionar en base a tus creencias, qué es lo que has aprendido, si lo que has aprendido tiene sentido para ti, encajan tus valores. Por eso muchas veces en la escuela criticamos que siempre se están enseñando cosas sin hacer reflexión, ni siquiera debate. Es así y punto. Y eso evidentemente va en contra o radicalmente en contra de todo lo que tiene que ver con aprendizaje. Y el último punto, para aprender a aprender, tiene que ver en que la persona tiene que aprender a generar hipótesis. Fíjate que la gente no genera hipótesis, simplemente afirma. Eso se basa porque nuestras creencias están siendo muy rígidas y el aprendizaje simplemente va a consolidar. Mira el aprendizaje de otra manera y verás cómo podrás entrenar mejor tu cerebro. Si tú cada vez que piensas en cosas, quieres aprender cosas, plantéatelo en base a hipótesis. Y a partir de aquí busca. No importa que sea con IA, con inteligencia artificial, no importa que sea preguntando a otras personas o no importa que sea a través de libros, a través de ciencia, a través de personas que saben, en fin, lo que sea. Pero de esa manera, cuando tú aprendes a formular hipótesis y después validarlas por tu propia cuenta, entrenas tu cerebro a aprender mucho mejor. Y ahora te planteo un breve ejercicio práctico para que puedas mejorar tu capacidad de aprendizaje entrenando tu cerebro. Lo primero es seguir una regla de 4 pasos, como verás ahora, que los estudios más modernos, más avanzados, hablan que es mejor a la hora de aprender. El primer punto tiene que ver con reunir algo en concreto que hayas vivido. Acuérdate de algo bastante reciente, preferiblemente que sea algo que has vivido hace muy poco, y sobre todo escríbelo. Escribe un reto reciente de aprendizaje, algo que querías mejorar, en el cual te enfrentaste. Este es el punto número 1, que estará en la fase de reunión. La segunda tiene que ver con la conexión reflexiva. En este caso le vamos a llamar también análisis o analizar. Y la idea sería que reflexiones sobre esto que te pasó y a partir de aquí cómo salió. Es decir, lo lograste aprender, lo olvidaste por completo y qué sucedió. Y sobre todo las observaciones de por qué crees que no se te quedó, por qué te está costando, cuál es el motivo. Y aquí podemos entender múltiples cosas. El tipo de aprendizaje no fue el mejor, la plataforma tampoco, el interés que me genera es bajo o quizá no encontré la mejor fórmula para aprenderlo. Y esto nos lleva directamente al tercer punto. Y es generar hipótesis abstractas, es decir, crea una hipótesis sobre cómo puedes mejorar esta situación en el futuro. Oye, voy a probar de hacer esto. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tu experiencia fue intentar aprender un idioma y lo dejaste. Estuviste intentando aprender inglés, francés o cualquier otro idioma y resulta que no funcionó. Piénsalo bien. Quizá puede ser varias cosas. Haz una lista de esos contras de los cuales no funcionaron. O si hubo algún pro, también anótalo. Puede ser la hora en la cual aprendiste, el tipo de aprendizaje, la plataforma, si es presencial, si es online. Piénsalo bien y a partir de aquí escribe una hipótesis. Yo creo que si lo hiciera de esta manera, aprendiera el idioma utilizando tal plataforma, tal curso o simplemente tal profesor o profesora, creo que sí podría mejorar. Perfecto, esta sería la tercera parte del aprendizaje, que es el crear, la creación. Y el último punto del ejercicio es la prueba, que sería la actuación, actuar.
Ahora planifica sobre cómo harás esta hipótesis para que se consiga. Y aquí la idea, como buen amante de la productividad, sería que lo pases a una lista de tareas, algo sólido, algo físico para ti, que lo puedas ver todos los días para garantizar que esta hipótesis no solo la pensaste, sino que también la estás ejerciendo. No te equivoques, claro que estás a tiempo de cambiar. Puedes cambiar lo que quieras, absolutamente cualquier faceta de tu mente. El problema aquí está en que muchas veces ya nos hemos empequeñecido. Ya hemos dicho que esto no va a ocurrir, que yo no voy a cambiar y que esas creencias jamás se van a modificar. Ya empezamos mal. Dicho de otra manera, si tú crees que esto no se va a desarrollar, evidentemente no será así. Tienes que pensar que la neurogénesis, la capacidad de crear nuevas neuronas, está presente prácticamente hasta que nos muramos, así que esto es una cosa que vas a tener toda la vida. El aprendizaje es infinito, así que siempre apuesta por aprender, no importa en qué momento vital estés ni cuál sea tu edad cronológica. Algo que deberíamos tener en cuenta es la evolución cerebral para entender cómo funciona nuestro cerebro. Fíjate que cuando somos bebés y nacemos, más o menos para que te hagas una idea, el tamaño de nuestro cerebro está alrededor de los 500 gramos, es decir, medio kilo. Es bastante teniendo en cuenta lo que después evoluciona, ya que un cerebro de un adulto, y aquí obviamente depende y hay varios rangos, es verdad que lo encontramos más o menos entre los 1200 y los 1500 gramos, es decir, 1,2 y 1,5 kilos, que es prácticamente nada. La diferencia entre un bebé y una persona adulta es poco, en realidad sería como 3 veces más. Y hay que entenderlo porque realmente la clave que tiene el cerebro es que está conectado con todo. No necesita demasiado, hay que entenderlo como si fuera una batería, y esa batería hay que cuidarla. Y para ello vamos a hablar de diferentes hábitos para cuidar tu cerebro y sobre todo que esté lo más saludable posible para conseguir eso que llamamos la salud cerebral. Una de las claves que entrena tu cerebro tiene que ver con leer ficción todos los días. Y fíjate que es una cosa que a mí me ha costado mucho hacer y que solo ocasionalmente hago y me gustaría practicar más. Pero en realidad hoy sabemos que la ficción, a la hora de entrenar tu cerebro, funciona francamente bien. Sobre todo por 3 motivos que compartiremos a continuación. El primero es porque la ficción es capaz de separar a 2 mundos. Y ojo, aquí hablamos de libros, no hablamos tanto de series ficticias, porque la serie ya implica pantalla y esto ya funcionaría por otra vía. Separa 2 mundos la ficción, porque en realidad estamos hablando de una cosa que es muy diferente y es capaz de poder separar lo que has vivido hoy de lo que estás viviendo ahora mismo en ese libro. La separación de estos 2 mundos nos hace también como bajar el nivel de intensidad y justamente es el segundo punto que quería comentar. Leer ficción no genera una activación porque en muchísimas ocasiones no conecta con nuestra propia vida. En cambio, si tú lees, por ejemplo, un libro que no es de ficción, podría ser un ensayo o incluso algo de aprendizaje, ahí sí que empiezas a ver cosas que podrías aplicar, cuándo lo vas a hacer, y eso nos va a estresar más porque en realidad estamos echándole más activación a nuestro cerebro. Y el último punto de todos tiene que ver con el estado emocional. Leer ficción atempera, te tranquiliza. Es una forma de rebajar ese estado emocional, esa intensidad que hemos vivido durante el día y así de esta manera dormir de forma mucho más plácida. Pero ojo, leer ficción no tiene que ser justo antes de ir a dormir. La idea más o menos sería hacerlo unos 30-40 minutos antes como mínimo para poder bajar el nivel de la intensidad de la lectura porque al final también genera activación, aunque tenga menos, y sí es verdad que a partir de aquí sí que ya podemos dormir más plácidamente. Y a la hora de leer un libro de ficción, te recomiendo 4 pasos, un ejercicio práctico muy sencillo también para rebajar la intensidad de tu mente y enfocarte en lo que vas a hacer. La primera, y es que antes de hacer la lectura, antes de iniciar el capítulo, la idea es que hagas unas pequeñas respiraciones profundas, muy sencillas. Puedes inhalar y exhalar o incluso aguantar el aire, pero la idea es que sean muy relajadas y que con 2 o 3 ya tienes suficiente. El segundo paso tiene que ver con la intención de la lectura. Esta lectura me va a calmar, me va a tranquilizar, o voy a visualizar otros escenarios, o voy a aprender, porque es importante que cuando hacemos algo le declaremos una intención. Esto lo que genera es que tu propia energía se enfoque en algo y tu atención también esté esperando ese resultado final. El tercer punto tiene que ver con el ritmo lento de lectura. Ya sé que en el día a día estamos leyendo rápido siempre, en diagonal, cualquier cosa. Entonces en ese momento, ese único momento del día que podemos estar leyendo con más tranquilidad, te recomiendo que lo puedas hacer de forma lenta, porque no hay prisa en terminar el libro, sino en disfrutarlo, así que disfrútalo rápido, pero sobre todo léelo lento. Y el último punto es que siempre que puedas haz una pausa reflexiva al final, qué es lo que leíste, qué es lo que aprendiste, cómo eso también impacta en tu vida en cierta manera, y no tanto para poder aplicarlo como si fuera una lista de tareas, sino más bien a nivel de aprendizaje.
Todo lo que estás percibiendo ahora mismo no sabemos si es verdad, simplemente es tu percepción. Tu cerebro te engaña, además va con retraso. Cada vez que piensa cosas, las piensa al cabo de unos microsegundos, nanosegundos a veces, o incluso segundos. Así que hay que pensar que todo lo que tú ves desde tu retina, todo lo que tú sientes a través de los sentidos, no siempre va acorde con lo que ocurre de verdad. Ten en cuenta eso, porque entrenar el cerebro no significa tener cada vez más certeza de lo que haces, sino entender que quizá lo que estás viendo es tu director de cine haciéndole un guión a la película de tu vida. Así que ya lo sabes, la realidad no es tuya. Y ahora vamos a hablar de prioridades, pero antes déjame contarte una de estas frases que estamos contando aquí, en este curso. Dice, mi cerebro tiene prioridades claras. Primero se distrae, luego recordar lo importante, pero creo que ya es tarde, ya se distrajo en ese momento. Vamos a hablar de prioridades cerebrales, sobre todo qué es lo que busca tu cerebro, y eso lo deberías tener en cuenta en tus acciones, prácticamente en todo lo que hagas. Vamos a hablar de esas prioridades cerebrales, y un total de 3 son las que vamos a compartir. La primera es que siempre tu cerebro, a toda costa, quiere mantener la homeostasis. ¿Qué significa eso? Es el equilibrio, un balance. Y eso al final tiene que ver con el tipo de actividades que haces. Si tú todo el día estás trabajando en algo que no te gusta, que no soportas, evidentemente no tienes el cerebro en homeostasis, porque lo estás haciendo sufrir durante todo el día. En cambio, si tienes más disfrute cuando haces tus tareas, está claro que tu cerebro lo va a disfrutar más. Y eso claramente influye en la salud, como hoy sabemos. Por lo tanto, cualquier cosa que hagas, la idea es siempre tener un poco un balance. Y yo ya sé que no puedes hacer todas las cosas que disfrutes. Pues prácticamente inviable, no digo imposible, pero es más complejo. Pero sí es verdad que habría que equilibrar las cosas que haces. A veces pasa incluso que no estás bien en el trabajo, tampoco estás bien en casa, y eso tiene un impacto directo. Entonces, como esa homeostasis no se produce, la salud cerebral también se ve perjudicada. Segundo punto, claro está, esto lo hemos hablado muchas veces, y es que el cerebro tiene el objetivo de ahorro energético. Si fuera por él no haría ningún cambio porque eso implica gastar cero energía. Y como ya funciona por sí solo y ya gasta energía, lo último que quiere es cambios bruscos, cosas diferentes. Así que hay que entender muy bien cómo funciona tu cerebro. No le interesan los cambios bruscos, quiere siempre gradualidad, sentir que lo estás respetando, que lo mimas, que lo tratas con cariño, y de esta manera será más fácil que pueda cambiar. Así que el ahorro energético también será un punto fundamental. Piensa bien también que algunas acciones que solo te gastan energía, como las podrías de alguna manera delegar, automatizar o simplemente dejar de hacer. Yo te diría que la última opción es mi favorita, ya que hacemos muchas más cosas de las que deberíamos. En realidad, muchas de las cosas que haces son perfectamente evitables, pero muchas veces no sabemos ni cómo empezar. Eso es otro tema. Aquí la idea es hacer una reflexión sobre qué puedes quitar en tu vida para seguir con este ahorro energético estratégico y sí enfocar tu energía en las cosas realmente prioritarias para ti. Y el último punto es que el cerebro siempre busca la inhibición del ruido. Busca que cosas incluso que te afecten mucho, te afecten lo mínimo posible. El cerebro, en ese sentido, es un sabio. Sabe perfectamente bajar el ruido, tanto ambiental, de sonidos que escuchas, de lo que cada día escuchas, de lo que cada día oyes. Yo te diría incluso que en ese sentido, intenta buscar siempre que los sonidos que escuches sean de la máxima calidad. Ojo con los podcasts que consumes, ojo con los vídeos de YouTube que consumes, ojo con toda la información que lees, porque al final eso tiene un impacto directo también en la salud cerebral. Así que estas 3 cosas importantísimas son clave para tu prioridad cerebral y para ganar esa salud cerebral que tanto estamos buscando para entrenar nuestro cerebro. Y a continuación van 3 preguntas para hacer una pequeña reflexión acerca de nuestras prioridades cerebrales y cómo puedes cuidar tu cerebro teniéndolas en cuenta. La primera pregunta tiene que ver en cómo afecta la búsqueda de la novedad a mi capacidad de mantener el enfoque. Y esa novedad, piénsalo como busca siempre fuentes. Esas fuentes de información, fuentes de redes sociales, al final alimentan esa dopamina que muchas veces hemos comentado y hace que pierdas el foco. Piénsalo bien, si la novedad que estás buscando en realidad es para escapar o para seguir con lo tuyo, para que te dé más energía, para buscar alternativas. Piénsalo bien porque eso realmente te dirá mucho cuáles son tus creencias, hacia dónde te encuentras enfocado. La segunda pregunta es que si tengo suficientes momentos de descanso introspectivo para poder ver lo que estoy haciendo, revisar mi diálogo interno y de esta manera podré generar tanto nuevas ideas, ser más creativo, porque esto me permitirá reflexionar. Si en tu día a día no tienes tiempo de nada, al final vas a salto de mata, haces esto, lo otro, no hay descanso entre reuniones, no hay descanso entre nada y no tienes nunca la sensación de control, seguramente tendrías que revisar esa faceta de tu vida. Tercera pregunta y última en este sentido, y es de qué manera
tus emociones, la gestión emocional, está influyendo en tus decisiones diarias. Al final el cerebro es algo muy plástico y esas emociones se van repitiendo todos los días y está bien tenerlas, claro que sí, pero muchas veces se originan porque nosotros nuestras creencias tenemos una intensidad muy alta del día a día y hace que esas emociones terminen perpetuándose en el día a día. Por lo tanto, si tú ves que actúas de forma muy impulsiva, que tu autocontrol emocional es bajo, intenta educar primero esa parte, intenta gestionarlo, aprende como sea, busca la mejor manera para hacerlo. Incluso en este canal tienes algún vídeo sobre inteligencia emocional y gestión, así que ahí encontrarás muchas respuestas. 3 preguntas indispensables para entender si estás haciéndole caso a las prioridades de tu cerebro o simplemente ahora mismo estamos desviados, distraídos y no liderando nuestra mente, ni siquiera nuestra energía. Y ahora una combinación un poquito extraña, o al menos menos conocida, que es el foco, la capacidad de concentración, que es uno de los puntos clave para entrenar tu cerebro, y los videojuegos. Sí, sé que se ha hablado mucho de los videojuegos como una herramienta que hace que te distraigas constantemente y que incluso generes dopamina gratis. Pero sí es verdad que si están bien gestionados y utilizados, los videojuegos pueden ser un recurso fantástico para entrenar nuestro cerebro. Y vamos a hablar en este caso de 3 tipos de videojuegos que pueden ser muy interesantes. Los primeros son los juegos de acción. Esto te va a ayudar muchísimo a mejorar tus habilidades visoespaciales, es decir, la movilidad, la capacidad de atención, la capacidad de retención también, de memoria e incluso saber en qué espacio te encuentras y tener un mejor sentido de orientación. Después hay otro tipo de videojuegos que son los juegos de estrategia. Aquí es donde deberás pensar, deberás tener una visión diferente, más estratégica, y hoy hemos visto que este tipo de juegos te abre la mente para ser mucho más creativo, de tener estrategias mucho más abiertas, más tolerantes, una persona que sabe buscar cosas donde otros no saben, así que realmente los juegos de estrategia también pueden ser un salto cualitativo para entrenar tu cerebro. Y los últimos de todos tienen que ver con los juegos que se le llaman prosociales, aquellos que tienen que ver con la interacción, de que cuidas a otras personas, de que intercambias cosas, porque de esta manera también incrementamos la empatía y la conexión. Estos 3 tipos de videojuegos mejoran tu salud cerebral y por supuesto que entrenan tu cerebro. A continuación te propongo un ejercicio práctico para unir ambas cosas, tanto la capacidad de concentración y de foco para entrenar tu cerebro y los videojuegos. La idea es que tú elijas obviamente el que más se adecue, la forma de funcionar que consideres que puede ser mejor para ti. Hay juegos para todo el mundo, por supuesto. El primero que voy a comentar es el tema del objetivo. ¿Para qué hacemos esto? El objetivo principal es, como estás viendo, reflexionar sobre cómo diferentes tipos de videojuegos pueden mejorar diferentes habilidades cerebrales y algunas funciones cognitivas. Si entramos un poquito más allá, la duración de esto depende, pero la idea es que nunca superes cada día los 30-40 minutos, con eso está bien, con eso tienes suficiente para influir en tu cerebro y mejorar esas conexiones neuronales y mejorar tus capacidades cognitivas, y sería aproximadamente de unos 15 minutos. Está bien, sí, puedes poner un poquito más, máximo, como decíamos antes, 30-40 minutos, pero con 15 minutos es suficiente. Bajando un poquito más, las instrucciones serían que selecciones primero un tipo de videojuego y piensa en los 3 que hemos comentado antes, ¿no? Uno de acción, al final la idea es que si has jugado ya perfecto, o si te suena, o si te lo pueden recomendar. Uno de estrategia, escoge el juego de estrategia que consideres, y el prosocial también, así lo puedes mirar rápidamente por internet cuál consideras que estaría en esta categoría y cuál crees que encajaría contigo. Si seguimos avanzando en este ejercicio, verás que después la idea es reflexionar sobre la experiencia del juego. Dedica, 5 minutitos a notar cómo el videojuego que elegiste afectó tu atención. ¿Consideras que has estado más atento? ¿Has estado totalmente en una sola cosa? Es decir, esto también es muy bueno a nivel de videojuegos, cosa que no nos permiten otras cosas. Esto en las películas, en las series, no ocurre. Considera lo siguiente, tenlo en cuenta. ¿Te resultó, por ejemplo, más fácil concentrarte en tareas después? La idea es que lo pruebes también. Oye, vamos a ganar foco en una tarea, vamos a ver si funciona. Perfecto. ¿Notaste alguna mejora en esa memoria a la hora de cambiar de tarea o hacer una nueva tarea? ¿Cómo lo ves? Pruébalo también. Te sorprenderás porque los videojuegos tienen esa capacidad. Quizá no lo notas el primer día o la primera vez que lo haces, pero sí lo notarás más adelante. ¿Sentiste un impulso de ayudar a otras personas después de un juego prosocial? Esto es interesante sobre todo para generar esa conexión empática que decíamos antes. Y cuando llegues al cierre de este ejercicio, la idea es que dediques 5 minutos más a ver cómo podrías incorporar estos videojuegos en tu rutina. Pero no te pases de jugar, simplemente que mejore nuestra habilidad cognitiva, que pases un buen rato, claro está, que desconectes, pero sobre todo fíjate en la gran capacidad que tiene para mejorar nuestras funciones cognitivas.
Y por último, el último tip que quiero compartir contigo para que entrenes tu cerebro tiene que ver con la interacción social, pero lo puedes hacer incluso de forma estratégica, elegir muy bien con la gente que vas a quedar y fíjate que incluso podemos hacer un ejercicio como veremos después. 3 razones principales por las cuales hablar con gente, conversar con gente de forma habitual puede mejorar esas funciones cognitivas de tu cerebro. La primera es porque hablar con gente, interactuar y sobre todo también afrontar una gestión emocional es muy bueno para tu reserva cerebral. Entendemos por reserva cerebral todo aquello que implica una mejora en tus funciones cognitivas, de la mejora, de la atención, de la percepción, de foco, de la memoria, todo esto al final es reserva cerebral, es decir, mejorar la calidad de nuestras conexiones, haciendo que después también dure durante más tiempo y tengamos una mejor fiabilidad de nuestras competencias más cognitivas. En segundo lugar, dentro de la interacción social estaría en buscar charlas de calidad. Yo ya sé que últimamente estamos todos mucho con charlas fast food, es decir, hablamos con la gente prácticamente sin importar la respuesta, cada uno tiene su mensaje listo y cuando le dicen algo ya contestas en modo automático, pero esas conversaciones que quizá teníamos cuando éramos más jóvenes se echan de menos y tienen un impacto directo también en la calidad que tenemos en la interacción. Así que si tienes más charlas de calidad, tu capacidad también para conectar se verá claramente reflejada y eso mejora también tu mundo interior y tus propias funciones cognitivas. Y un último punto, claro está, es que en el momento que tú cooperes y ayudes con otras personas, también generas una mayor empatía y por supuesto, claro está, tiene numerosos beneficios a la hora de interactuar con otras personas, pero también por tu propio estado emocional que impacta directamente en la salud de tu cerebro. A continuación te presento un ejercicio práctico que sirve para mejorar la calidad de las conversaciones que tienes con gente cercana. La idea es que este ejercicio lo hagas con alguien en el cual tengas confianza. No podrías hacerlo con una persona que no la tienes, más que nada porque es más introspectivo y la idea también es ser más transparente y más honesto, que a veces nos cuesta un poquito más cuando son personas que no conocemos. Así que el objetivo de esta práctica es básicamente mejorar esas calidades de las relaciones que tenemos en las conversaciones diarias. Normalmente, si te fijas y ahora evalúas rápidamente cómo son la calidad de las conversaciones, suele ser baja. Es que no llegamos a ningún tipo de profundidad y muy difícilmente nos metemos ya en temas filosóficos. Y es que preferimos hablar de cosas mundanas muchas veces sin entrar en detalle y tampoco existiendo una empatía real. Así que esto lo puedes hacer con una duración aproximada de media hora. La idea también es que cuentes con el apoyo de otra persona. Así que las instrucciones serán sencillas. Primero deberás elegir un participante, una persona que quiera colaborar en este juego, en este ejercicio, para mejorar esa relación. Fíjate que tampoco se trata de reprochar nada a nadie, simplemente es el hecho de elegir a alguien para probarlo de una forma afectiva y siempre con voluntad de mejora, no tanto para gestionar conflictos. Aquí debo decir algo, y es que si realmente con esa persona hay una enemistad ahora mismo, hay alguna cosa que está fallando, hay una mala relación, no sería conveniente hacer este ejercicio, sino con alguien que ahora mismo tengas una buena relación y solo para ver desde fuera cómo funcionaría una conversación de forma diferente. Llegados a este punto, una vez lo tengamos, la idea es que durante la conversación incluso se pueden tomar notas si es necesario, porque la idea es que hagas esta observación externa para que sea todo mucho más práctico. Llegados aquí, siguiente parte será la reflexión personal. Cada persona escribe 3 aspectos sobre la relación que le gustaría mejorar, pero ojo, no tiene que ser una relación de pareja. La idea es que cosas que tú te gustaría mejorar para ti mismo, pues porque quieres llegar a otro tipo de conversaciones, te gustaría empatizar más o simplemente te gustaría gestionar de otra manera los conflictos. Nuestros ejemplos, como puedes ver aquí, pueden ser, oye, la comunicación, ¿hay algún malentendido que podría aclararse o algo que se podría comentar? De la profundidad de la conversación. Segundo, empatía. ¿Puedo llegar a comprender de otra manera o con más profundidad a la otra persona? Bien. Y la conexión. ¿Qué cosas me estoy perdiendo de la otra persona en estas conversaciones tan superficiales que tenemos habitualmente? Sigamos con el ejercicio y el siguiente punto sería la propia preparación de la conversación. Cada participante puede formular 2-3 preguntas para poder hablar con esa persona. Y sobre todo, asegúrate que estas preguntas fomenten siempre una comunicación más abierta, más consciente y nada agresiva ni conflictiva. Un ejemplo de preguntas, para que tengas una idea, podrían ser ¿qué es lo que más valoras en nuestra relación? Fíjate que esto no se habla nunca, cuesta mucho y solo se hace en momentos muy puntuales en la vida cuando en realidad es algo que deberíamos hablar mucho más. O también si hay algo que sientes que no te he comprendido sobre ti o te gustaría saber, no tanto para abrir la caja de Pandora, sino para ser más comprensivos y mejorar como personas, mejorando la calidad de las relaciones. Y por último, una última pregunta, podría ser ¿cómo podemos apoyarnos mejor mutuamente para que te sientas mejor?
Y un último punto, como verás ahora, es que puedes hacer una simulación de esa conversación para poder practicar esto que acabamos de comentar y después responder activamente de manera empática. Llegados a este punto, el cierre sería pues unir a esas personas para hacer un poco de reflexión. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo ha funcionado? Y si hay algo que podemos mejorar. Y antes de finalizar este curso, decirte que tienes más recursos gratuitos para que puedas ver diferentes cosas a nivel de cómo meditar, entrar en esa fase mental de relajación para así puedas sugestionarte y evidentemente liderar tu energía y ganar foco, centrarte en el ahora. En el mismo canal de YouTube verás, por ejemplo, que hay meditaciones guiadas sobre estos temas, incluso hay alguna más totalmente gratuitas y sobre todo tiene un sonido muy trabajado, binaural, para que conectes con diferentes partes de tu cerebro y consigas también mejorar esa salud cerebral. Y ya que hablamos de cerebro, si quieres un método para poder reprogramar tu mente y evidentemente potenciar tu bienestar y vivir mejor, te recomiendo este libro que pude escribir junto a Rudy, a Miri y Arturo, donde hablábamos de cómo puedes mejorar ese potencial mental entendiendo desde la neurociencia, y fíjate que lo puedes hacer mientras duermes, una técnica sencilla que evidentemente puedes utilizar comprando el libro. Lo tienes disponible en Amazon también, donde verás una técnica de 5 pasos muy completa donde podrás reprogramar tu mente y tus creencias. Y una última frase, cambiar tu cerebro, la eterna actualización que nunca termina. Es que puedes estar actualizándolo siempre, no hay ninguna manera de que se acabe esto. Y esto es buenísimo porque significa que siempre estás a un pasito de tu mejor versión. No te vayas sin tu regalo. Encontrarás un ebook gratuito donde podrás encontrar mega guías, tutoriales e incluso plantillas aquí abajo en el link de la descripción. Pues aquí los tienes, aquí van diferentes tips neurocientíficos basados en ciencia para que puedas entrenar tu mente y optimizar tus funciones cognitivas. ¿Qué te pareció más interesante? ¿Qué es lo que vas a aplicar? Házmelo saber aquí en comentarios, yo encantadísimo de leerte. Y antes de que te me vayas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a otras personas que también buscan lo mismo y en segundo lugar, suscríbete para muchos más cursos de este estilo y por supuesto más contenidos sobre neurociencia y productividad personal. Gracias por tu tiempo, te mando un fuerte abrazo, te me cuidas, chao.